Bienvenidos. La radio divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www, La Divertida Radio. Amigos, el día de hoy tengo como invitado al arquitecto Luis Valdés. Él es perito en riesgo ambiental y también es perito en riesgo civil, entre muchas otras especialidades que él tiene y conocimientos que tiene para compartirlos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, puesto que la mayoría de la población está expuesto a esto, a los riesgos y consecuencias. Así lo titulamos ampliamente. ¿Y qué entenderíamos por riesgo, arquitecto? Sí, buenos días. Vamos a ver. Riesgo. Podemos hablar de riesgo y comúnmente se dan términos de dos maneras, de dos vertientes muy diferentes. Primero, se habla de riesgo y se habla de riesgo en sus términos muy especializados, como son riesgos financieros, riesgos epidemiológicos, riesgos ambientales, riesgos meteorológicos, algo así como que es de otro, para el sentido común, para la persona común, pues estamos hablando en otros términos que no se entienden del todo. Sin embargo, toda situación en la que uno está presente va a llevar a que uno tenga el riesgo de algo. Correcto. Todos, definitivamente. Correcto. Estamos expuestos, inclusive una madre de familia que está, una ejecutiva, quien sea, donde esté sentado, como sea, siempre hay un riesgo de algo, ante algo que se presente como extremoso o que no exista. Toda decisión en nuestra vida conlleva un riesgo. Todo momento, vayamos hacia un lado, vayamos hacia otro lado, conlleva un riesgo. A veces ese término lo manejamos por dichos populares, manejamos y conceptualizamos el riesgo como un azar, como una suerte. Sí. No lo dimensionamos, no vemos las partes que integran el riesgo para saber tomar nuestras mejores decisiones. Quiere decir que los riesgos pueden ser prevenibles, que los riesgos pueden ser ocasionados por uno mismo, que no lo dimensionamos, que el riesgo existe y va a estar ahí latente y que muchas veces nosotros también lo podemos provocar, que ese riesgo se desarrolle a un grado muy accidentado. Sí, en efecto, si no conocemos las partes que integran ese riesgo, no podremos tener las decisiones más correctas para hacerlo. Y repito, si no lo dejamos como el riesgo, como una suerte. Ay, me voy a arriesgar y ay, Diosito, que me vaya bien, que le pegue yo a esto, que se pase esto. Pero lo dejamos a la suerte, al azar. O sea que uno tiene que ir con la capacitación y con la conciencia clara de lo que tú vas a arriesgar y entonces sería un riesgo, sí, pero con más posibilidades de éxito. Claro, por supuesto. De eso se trata precisamente el conceptualizar cada una de las partes del riesgo que estoy hablando. El riesgo se compone de peligro, de consecuencias, de vulnerabilidad. Y nosotros confundimos generalmente el peligro, damos una definición de peligro confundida con el riesgo. Pero no, en realidad el peligro es un componente del riesgo. El peligro es lo que intrínsecamente puede provocar un mal, una sustancia, un acontecimiento, y el riesgo es la vulnerabilidad que nos exponemos ante ese peligro que nos haga daño. Si sabemos que una cosa es riesgo, otra peligro, y en medio de esas dos existe la mitigación, los medios de mitigación, sabremos entonces los conceptos de las tres cosas para tomar decisiones. Entonces, el riesgo es la posibilidad que existe de que algo ocurra, pero no como algo al azar, sino por un accidente
que puede ser incluso provocado, y el accidente ya sí es, ya sí estamos hablando de esa consecuencia que muchas veces es por desconocimiento y otras veces por aproximación exagerada a algo, porque pues vamos a hablar de alguien que trabaja donde hay solventes, donde hay químicos, hay un riesgo de que ocurra un accidente. Sin embargo, el accidente es cuando ya hay un acercamiento, cuando no se tomaron las medidas de precauciones. mitigación. Eso de precauciones, eso es precisamente la mitigación. La mitigación es la ropa adecuada que debe tener, sus vías de respiración despejadas que debe tener, la temperatura a la que se debe de manejar y el conocimiento que debe tener para saber qué es lo que provoca esos vulnerables. Pero verdad que el peligro existe entonces en ese tinen, en ese solvente, ahí está, el peligro ahí está. Y a lo mejor si usted no se acerca, y si no es vecino, y si no es, pues no tiene peligro. ¿Por qué? Porque no está usted vulnerable a eso. Entonces, el riesgo no existe. Un veneno de una víbora que existe en África, pues tiene un peligro grande. Pero usted y yo nunca estamos en África, entonces no corremos ese riesgo de que nos... pero si nos acercamos allá y no tomamos las medidas de mitigación para separar ese veneno de nuestro cuerpo, es donde va a provocar ese daño. ¿Y qué más bien, y qué definición tendríamos entonces cuando ocurre un accidente y una enfermedad ocasionado por ese mismo ambiente laboral? Vamos a hablarlo, suponiendo ese mismo ejemplo que tenemos de alguien que trabaja en una empresa con esos riesgos y esas posibilidades ante un accidente y una enfermedad, ¿cuál sería la situación? Generalmente eso pasa por la falta de capacitación, por la falta de apego a la legislación que debemos tener para capacitar, para ver en esa situación de manejo de peligros, de sustancias peligrosas, que las sustancias sí son peligrosas. Las consecuencias pues son obviamente variables, económicas, físicas, de empresas, de se pueden. Entonces la invertir en esas medidas de mitigación, invertir tiempo, invertir dinero, invertir esfuerzo en esas medidas de mitigación y no dejarlas, como dijeron en un principio, al azar, a la suerte, es lo que nos puede dar un camino certero para nuestras actividades. Y todas en general, perdón que le interrumpa, sí, claro. Todas en general. Uno debe de saber que esto del riesgo, como empezó usted diciendo, se puede aplicar a cualquiera de las decisiones que tomemos en la vida. Sí. Un alcohol, una droga, si no sabemos que esa sustancia y la química de nuestro cerebro la exponemos, la ponemos en riesgo a esas sustancias que tienen intrínseco ese peligro, que puede ser muy diferente para usted o para mí, nos van a traer consecuencias muy desastrosas en nuestra vida. Definitivamente el ser humano tiene el compromiso de capacitarse y de conocerse a sí mismo, como conocer en lo que se está desarrollando, el medio ambiente en el cual se está involucrando, lo que tiene en expuesto para que pueda ocurrir o llegue a suceder algún peligro, y entonces el conocimiento es desde cada persona. Una persona, y cada persona es responsable de sí misma. El tratar de delegar esas responsabilidades a otro es irresponsable hasta cierta medida. Es decir, hasta cierta medida, claro. Es decir, yo debo buscar mi lugar de trabajo, mi lugar de diversión, mi lugar bajo mi responsabilidad estricta. ¿Sí? Si no cumple con la legislación, si no cumple con mis capacidades, si no cumple con lo que, definitivamente no debo optar por ello. Claro, nuestros niveles de trabajo, de oferta de trabajo son muy bajas y lamentablemente tiene uno que aceptar esas cuestiones. Pero bien, en estricto sentido lo que me pregunta, la responsabilidad, las medidas de mitigación deben ser de cada una de nuestras personas de cada uno de nosotros para cualquiera de nuestras actividades y decisiones. A un nivel de legislación, tanto ambiental, tanto civil,
Es obligación de gobiernos, de empresas, de dar el conocimiento, dar la divulgación de estos. Es decir, en cuestiones de protección civil es obligación del gobierno informar, va a haber esto, va a haber consecuencia, va a haber una inundación, es posible que un volcán haga erupción, es obligación de ellos. Pero en sí, lo que hablaba yo antes de este comentario es que cada uno de nosotros debemos tener conciencia de esa información, acatarla, digerirla, dimensionarla, porque es nuestra responsabilidad, es inalienable esa responsabilidad que debemos tener. En la vida cotidiana, entonces tendremos que entender que nuestra vida personal, cada ser humano es el que se debe hacer responsable de sí mismo, conocer sus limitantes, conocer sus capacidades, conocer sus propios riesgos, conocer lo que realmente quiere y hasta dónde están sus alcances de manera individual y personal. Partiendo de, como usted dice, desde en lo que yo quiero desarrollar o desempeñar mi trabajo, mis funciones, independientemente de la oferta de trabajo, como usted decía, que ahorita pues está muy escasa y que la gente trabaja en lo que sea. Y se arriesga. Sí, afirmativo. Y le trata de entrar a lo que sea. Simple y sencillamente, alguien en un ambiente, por ejemplo, la muchacha que contratas en tu casa, ella se va a animar y va a hacer lo que tiene que hacer que tú le digas, pero ella también puede decirte, ¿sabe qué? Solicito unos guantes, solicito esta sustancia, solicito aquello que... Y ella va a buscar las maneras preventivas y de cuidarse. Y también uno, ¿por qué no ofrecerle ese mismo cuidado? Yo pienso, y yo considero que sí, el compromiso es personal, pero ambas partes debemos de proporcionarlo, como usted decía. Correcto. Yo hablaba primeramente de esa responsabilidad que cada uno debemos tener y por el otro lado está legislado. Hay legislaciones para que las empresas deben proporcionar las empresas, los particulares debemos de proporcionar esos elementos que hagan a una persona que menos cuiden vulnerable. su seguridad, que cuiden la vulnerabilidad ante los peligros que dentro de la casa de la empresa les ofrecen, ¿sí? Sí, porque ya vemos que las consecuencias pues a veces son muy lamentables y definitivamente esos accidentes o esas enfermedades ocasionadas por lo mismo pues son de permanencia. Y creo que nadie queremos que eso suceda. Usted me hablaba de que existe una ley aquí en México, un artículo que creo que es el 110, que habla acerca de esta protección o de los accidentes de trabajo y todos esos sucesos eventuales que llegan a ocurrir. Entonces, ¿quiere decir que está legislado? Sí, hay una ley. Para lo que usted dice, la Ley Federal del Trabajo, existe esa ley. Sí. Para los riesgos de muchas otras cuestiones existen muchas leyes ambientales, reglamentos ambientales, leyes de salud, todas ellas conllevan a su riesgo de cada una de ellas, cómo manejar los materiales peligrosos, como los materiales radiactivos, los materiales de los hospitales que son epidemiológicos, riesgos sanitarios, todos esos están legislados. Necesitaríamos cada uno un especialista. De hecho, existen especialistas en cada área, en esas reglamentaciones. Y tiene que hacerlo así, definitivamente, porque cada quien tiene que conocer su campo, para que entendamos cuáles son los tipos de riesgos. Como usted dice, hay riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales, riesgos de adaptación o ergonómicos, riesgos ambientales. Y vamos a este punto. Generalmente nuestro auditorio es gente de oficinas. Sí. Allí en esas oficinas hay riesgos. Claro. Cuando la gente está tanto tiempo bajo un computador, en un tipo de sillas, en un tipo de escritorio, moviendo tanto la mano, y entonces realmente si no tiene los niveles, medidas adecuadas, la silla adecuada, el soporte adecuado, va a tener lesiones a su salud. Claro, y hay estudios muy especializados, antropométricos, ergonómicos, que determinan esa situación, los niveles de iluminación, además de todos los que usted mencionó, niveles de iluminación son muy importantes. Ventilación, música, ruidos,
todo eso, ¿verdad? Así es. Y cómo hay gente que se llega a adaptar a niveles de estrés y de situaciones en donde el mismo gobierno no pone las Medidas adecuadas. La gente, secretarias, jueces que trabajan en espacios muy reducidos, en juzgados, en donde es mucha tensión, la temperatura no es la adecuada, oficinas del pago de impuestos, donde se nota desde que entras una vibra, una situación tensa. La gente se llega a acostumbrar a eso, pero sus consecuencias que sufren en ese Muy nivel lamentable. de estrés son psicológicamente muy estresantes. Es una vida muy estresante la que viven por no tener esa precaución, esas precauciones, esas mitigaciones que hablábamos. Y entonces, en este sentido de que sí reconocemos y sí nos damos cuenta de que generalmente nuestros empleados digamos, gubernamentales, como ya lo citaba, es en un seguro social, en unas oficinas de gobierno, en unas secretarías de lo que sea, todos los ministerios, como todos están de veras pegados los escritorios espalda con espalda, medio metro de distancia, y tienes sentado a uno, otro sentado a otro, y trabajando y laborando, y cada quien su ruido de su radio, su máquina, su altero de documentos, entrevistando a la persona con la que tenga que estar, y todos escuchamos todo y bla, 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 y un estrés terrible el que sale, y les pedimos y les exigimos una total tolerancia, una total calma, una total manera de actuar, cuando sabemos que esto impacta terriblemente en la personalidad y que la va enfermando y que la va neurotizando y que la hace que pierda asertividad por más justa que quiera ser la persona. Y su toma de decisiones puede ser influenciada por la premura, por esa prisa, por ese estrés, no estar juiciosamente tomando sus mejores decisiones. No es muy objetivo, y sí es cierto, y se pierde, y entonces podremos juzgar de una manera equivocada. Entonces, pues, si nos están escuchando por ahí, gente que está en esta área, y gente que puede prevenir y gente que puede auxiliar o apoyar a estas personas que se dan cuenta que viven de esta manera, pues por ahí pues hay que buscar alternativas de solución y creo que todos estaríamos mejor. ¿Qué tal una plantita, un espacio adecuado, una ventilación propia? Yo diría que las oficinas fueran con cristales hacia la calle, que uno pudiera tener un panorama donde vieras plantas, árboles, digamos, que fuera un ambiente más sano, más acogedor, más armonioso, y créanme que todos rendiríamos más y nos sentiríamos más contentos y haríamos nuestro trabajo mucho mejor y lo haríamos más rápido. Por eso es que muchos se cansan, dicen con permiso, me voy al baño, y te avientas la hora en el baño y dices, este malito, ¿qué le pasó? No, lo que pasa que está buscando la manera de desestresarse. Yo mismo cuando llegan a ir allá a consulta les digo, ¿sabes qué? Tómate tu ratito, toma aire, respira, inhala, exhala, relájate, porque la persona que viene de usuario no tiene la culpa de lo que tú estás padeciendo y sufriendo, que a veces sí es muy lamentable. Pero sin embargo, pues bueno, en este sentido, ¿qué podemos hacer nosotros, los que están de este lado? Exigir la aplicación de nuestras leyes, exigir nuestra aplicación de la Ley Federal del Trabajo, exigir nuestras propias garantías. Y correr el riesgo, ya que hablamos de riesgo, de que nos digan, no, tú eres muy alebrestoso, no, gracias, tú ya no formas parte de este sentido. La escasez de los buenos empleos que estén al alcance nos lleva a estas cuestiones. O sea que es irónico darnos cuenta que estén en la Constitución, estén legislados, estén reconocidos los derechos que tiene el empleado para que tenga un ambiente laboral más adecuado, y que lamentablemente también existan estos candados para decirte en algún momento, pues estás dando lata, estás pidiendo, pues zafo. Así es. Y usted tocó algunos que llevan un riesgo psicológico, que es precisamente temas de los que hablamos, pero ¿qué tal aquel que en la construcción es obligado a trabajar en las alturas? ¿Qué tal aquel doctor que está obligado a trabajar con un paciente con una enfermedad contagiosa y que no tiene los
medios, qué tal aquel enfermero o aquel de limpieza o aquel usuario de un hospital, un trabajador que está expuesto a esas cosas y no tiene sus medios para hacerlo. Y es una constante, Es y es muy una amplio realidad, es muy amplio esa. la cantidad de riesgos a los que está expuesto cualquier ser humano que desempeñe, y sobre todo ese tipo de funciones donde es más viable que ocurra un lamentable accidente, simplemente como decía, a ver, estás en la construcción y yo te tengo que obligar a que, no sé, pintes, acomodes, distribuyas, pegues, lo que sea, a ciertas alturas, y darte cuenta que esa persona le tiene miedo a las alturas, o que le da mareo, o que le pasan cosas. Imagínate, y tú no le pones un arnés, tú no lo pones cuidado, tú no lo pones protegido, y de qué manera, pues ahí está totalmente vulnerado la personita, ¿no? Así es. Sí, tiene mucha vulnerabilidad. Muchas veces en esa confundimos, lo que le decía yo, confundimos muchos términos y muchas veces, incluso dentro de trabajadores, ese riesgo, esa mala decisión que toman, la enfocan y la manifiestan como otra cosa, como hombría, como machismo. No, pero yo sí me puedo subir, yo puedo hacer. Y se expone la misma persona por no tener el conocimiento, toma ese riesgo innecesario, ilegal, totalmente desproporcionado a lo que es, aludiendo a otros temas de quedar bien con los demás. Muchas de esas cosas traen consecuencias en lastimaduras, en pérdidas de vida, en cosas por querer manifestarse de esa manera, sobresalir de esa manera. Por eso de ahí decía yo en mi comentario anterior que es de uno la responsabilidad de tomar ese riesgo, porque Sí. aunque a veces nos proporcionen los medios de seguridad, no, está muy feo, me veo muy mal con ese casco, yo para qué guantes, y yo, esa es la irresponsabilidad de uno mismo, el no tomar sus medidas de mitigación para los riesgos que existen en su medio ambiente. Sí, definitivamente sabemos que ciertos ambientes requiere cierto uniforme, ciertos zapatos, cierta ropa, porque hay ciertos materiales que si cae una sustancia ya están estudiados adecuadamente de que no van a penetrar. Los guantes, las mascarillas, todo lo que le proporcionan al empleado es para su bien. Si no los usa, es la propia responsabilidad, pero también ocurre eso, como usted ya lo ha vivido y lo ha visto en la construcción. Como dicen, existe el bullying en todos los ambientes, pero en estos donde se llevan, y a ver, si no te subes eres gallina, y ahí vas y haces, o que no te avientan no sé cuántas cargadas de no sé qué, y se lastiman, lamentablemente, horrible, o como dice usted, llegan a perder la vida por Entonces el bullying y esas maneras de orillar a la otra persona también es un riesgo, ¿eh? Así es. Fíjese, en esto que habla de la cuestión laboral y en el manejo, por ejemplo, de los cargadores en la construcción, y generalmente el accidente le pasa al novato. ¿Por qué? Por no querer quedarse atrás, por querer demostrar que sabe manejar esto, que se puede subir allá, que puede realizar ciertas tareas a las que no está capacitado. Es muy alto el índice en el que el novato es el que se lastima, el que pierde un miembro, en general, el que sufre una herida. Por esto, por tratar de adecuarse sin la capacitación, sin las medidas de protección, trata de adecuarse o trata de llegar a los niveles del que ya tiene 10 años ahí, ya de pie experto en cómo, en qué postura y de qué manera y con qué esfuerzo lo hace, con qué herramienta, ¿verdad? Pero sin embargo también tiene mucho que ver en el entorno, los que están ahí, cómo lo están entusiasmando para que se atreva y para generar, a ver, pues para que aguante, para que vea la joda que es, hablando en este sector, ¿verdad? Para castigarlo como novato. Para castigarlo, para que aprenda y para que se foguee. Pero en ese foguearse, en ese aprender, de veras yo he visto muchachos con temperaturas, después de que terminan una jornada, con muchachos que rechazan rotundamente volver y, digamos, los traumatiza, aparte de que los lesione físicamente. Entonces, en este sentido, todas las áreas tienen sus propios riesgos.
y entonces debe uno conocer, darse cuenta, preguntar, es propia responsabilidad. Así es, yo creo mucho en eso, es propia responsabilidad de uno saber cuáles son los peligros para saber qué medidas debo mitigar ante ese peligro para mantener mi riesgo controlado. Toda decisión humana conlleva un riesgo, pero si no sé esas cuestiones, si no sé esos términos, si no sé esas, lo llevamos a mal. Me gustaría ver una frase, analizar una frase que nosotros ocupamos mucho. Nosotros ocupamos mucho con nuestros jóvenes, con nuestras personas, incluso familiares. Ajá. Usamos mucho ¿Qué les decimos? el tema. El que no arriesga no gana. Sí, es una frase muy popular. Lo dejamos el que no arriesgue no gana, como decía yo al principio, como si fuera algo de azar, de suerte. Oye, sí, métete a trabajar lo que usted comentaba, métete a trabajar aquí, tienes que arriesgarte, si no, no ganas. A ver si la haces. Entonces llegamos y, ay Diosito, ojalá que me vaya bien, ojalá que aprenda y ojalá que no se me caiga esta caja encima. Pero ¿cómo te va a ir bien si no te capacitaste, si no conociste, si no sabes ni a qué vas? Pues claro que la suerte, dicen, la suerte. Me pasó esto por mala suerte. Echamos la cuestión a la suerte, echamos la cuestión de las consecuencias a la suerte, no debiendo ser esa. Yo en vez de decirle a una persona, el que no arriesga no gana, yo le diría que el que arriesga sin el conocimiento, sin la responsabilidad del peligro, de la mitigación y de sus consecuencias, estará destinado a no ganar. Que no estoy diciendo estará destinado a perder. No. A no estoy ganar diciendo, en ese momento y en ese capítulo y en esa situación. Así es. Entonces yo estoy convencido de que esa frase la debamos cambiar, que esa idea en nuestra mente de que alguien le fue bien porque arriesgó y tuvo suerte, no es cierto. Seguramente arriesgó porque tenía el pleno conocimiento y si no lo fue adquiriendo durante su travesía en sus acontecimientos, en su tarea, en su jornada, tuvo el conocimiento de sus peligros, de sus consecuencias, y lo supo sortear con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha aplicación pero no fue suerte. Fue suerte y nosotros no podemos tomar decisiones basados en la suerte. No, definitivamente que no, y lamentablemente sí es verdad eso que se cita, arriésgate porque el que no se arriesga nunca gana, y definitivamente sí me tomo esta frase que usted muy asertivamente dice, porque definitivamente todas las personas que han logrado, que se han posicionado, que están en un lugar, no es por mera suerte. Es porque sus hechos, su propia capacitación, su propio conocimiento le ha llevado a ir demostrándose y demostrando que es capaz, con conocimiento de causa y de lo que hace, que entonces ha logrado esto que le llaman suerte. Podríamos decir que hay oportunidades, sí, claro, y que cuando la gente está preparada para tomar ese lugar, la oportunidad se presenta y entonces uno con conocimiento de causa dice, sí, la tomo. Y mide sus consecuencias. Y mides consecuencias. Que aquí hay otro tema, nosotros, nuestra sociedad le da al concepto consecuencia, le da algo de malo. Es decir, la consecuencia generalmente la asociamos con lo malo, ¿sí? Pero la consecuencia no necesariamente es algo bueno. La consecuencia, desde mi punto de vista, es el resultado lógico, inevitable de un hecho, de una serie de hechos, de un conjunto de hechos y lo que resulta de ello, pero pudiendo ser bueno, ¿verdad? Que generalmente le hablamos y le damos la idea psicológica a nuestro interlocutor de que la consecuencia como algo malo. Te atienes a las consecuencias. Sí, es consecuencia de que ayer hiciste esto, pero generalmente lo asociamos a lo malo. A una connotación mala, ¿cierto? Yo creería en que debemos ampliar esto, medir nuestras consecuencias, desde que empezamos allí, el decirle algo, mide tus consecuencias, y con la connotación de malo que le estamos dando, estamos metiendo una semillita en el cerebro de alguien que te va a ir mal, mide cómo te va a ir mal. Y el miedo paraliza y entonces muchos no arriesgan. Exactamente. Entonces aquí está otra cosa que vamos a rescatar.
las consecuencias simplemente son experiencias y oportunidades para crecer y no podemos tomarlas simplemente como consecuencia algo negativo, sino que la consecuencia son resultados de aquellas decisiones que tomaste. Del conjunto de decisiones que se tomaste, del conjunto de riesgos medidos que tomaste, ahí está tu consecuencia. ¿Fue muy buena? Qué bueno. Y sin embargo, yo le sumo a esto que la persona debería de trabajar mucho en su propia estima, porque desde el momento que tiene una estima baja o frágil, el hecho de tener que hacer algo le ocasiona pánico, le ocasiona miedo, y entonces ni mide y ni se atreve. Y si se atreve es como aventarse con los ojos cerrados a bajar una escalera. Dejándole la responsabilidad a otros. Es que tú me dijiste que me aventara y que si no me aventaba no arriesgaba y mira lo que me pasó. Esa cuestión tampoco es así. Es la delegación de la propia responsabilidad que hablábamos hace un momento. Entonces le delegamos a todos la responsabilidad. Si nosotros tenemos una persona cercana y lo analizamos, una persona cercana que siempre esté diciendo, no, es que yo estoy estrellado, yo nací con mala suerte, sí, yo estoy malo, es que me pasó esto. Si lo analizamos desde el punto que estamos tratando usted y yo hoy, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es la consecuencia? ¿Qué es? Si lo analizamos desde ese punto, no es que tenga mala suerte, es que no tuvo la responsabilidad de medir sus peligros, de ver sus riesgos, de responsabilizarse de su persona, de su físico, de su mente, de su actuación, y por eso es ahí sí consecuencias malas que tuvo, pero no fue mala suerte, no nació estrellado, no nació en luna llena o no sé qué tanto se dice, no, sí, no tomó estas medidas, no tomó estas responsabilidades. Responsabilidad es lo que rescatamos definitivamente, y partemos de lo que estábamos de inicio diciendo, el ser humano, entre estos riesgos y consecuencias, el único responsable es él mismo. Así es, así es. Y que tiene que tomar conciencia clara de ese riesgo al que se quiere someter. A ti te podrán decir, ¿sabes qué, arquitecto Valdés? Hay tal situación, ve, hazla, sí la haces, arriesga. Y tú mides tus propios conocimientos y tus propios peligros en los que puedes estar expuesto y tú dices, no, mira, es que a lo mejor ya con este tipo de lesión que ya tengo, este tipo de situación, no me arriesgo porque yo sé que no quiero estar en esta posibilidad. Pero sin embargo también puedes decir, pero al cambio puedo hacer esto y esto otro. Y entonces eso sería más asertivo que aventarte a lo que tú ya sabes y reconoces que pues a lo mejor no se te da la habilidad de ser el mejor cantante, el mejor lograr estos alcances, ¿verdad? Y para muchas otras cosas va a ser excelente. Sin embargo, pues la gente siempre nos va a seguir diciendo eso. Arriesga, pero tú tienes que saber qué, hasta cuándo y dónde. Y si quieres arriesgar y quieres sufrir un poquito menos, prepárate. Capacítate, ¿eso es todo? Definitivamente que sí. El tema que usted estaba tocando hace un momento, muchas veces está influenciado o en nuestra mente existe esa necesidad de aceptación, de apoyo de los demás y tomamos decisiones como si fuera un buen cuento, un buen chiste en donde lo intentamos una vez y otra y casi salimos heridos pero triunfantes. Yo creo que esa apuesta de héroes no es... Y si alguien salió así, será una excepción, porque generalmente si lo haces al azar y lo vuelves a intentar al azar y lo vuelves a intentar al azar, pues las 3 veces te vas a ir para el suelo. Si tú tomas qué tuviste y lo vuelves a hacer con el conocimiento, la actitud, la responsabilidad, es posible que lo lleves a cabo, pero como chiste o como que nos mandan en el WhatsApp videos de que lo intentó y llega desgarrado, es muy poco probable que llegue a tener ese éxito. Por eso le repito, el que arriesga sin conocimiento de sus peligros, sin responsabilidad de sus mitigaciones y sin la medida de sus consecuencias, sean buenas o sean malas, estará destinado a no ganar. Entonces, el arte en esto de los riesgos y las consecuencias está con ciencia, con conocimiento.
Conciencia, que tenga ciencia, que tenga ciencia, que tenga conocimiento de esto. Si no hay esa conciencia, ese conocimiento de causa, ese conocimiento del hecho y de lo que yo me voy a exponer, pues el resultado no será el adecuado y no es cuestión de suerte, insistimos, es cuestión de responsabilidad, de no haber hecho caso a esa propia intuición, a ese propio conocimiento, a ese propio desconocimiento. Y yo siempre he dicho, pero puedes hacer lo que tú quieras si lo deseas con pasión y te capacitas para lo que tú quieres. Bien. Capacitarnos es la clave. Capacitación es la clave. Capacitación. Autoconocimiento. Autoestima. Amor, pasión por lo que quieres. Porque cuando uno se apasiona por lo que le gusta, le entregas tiempos, días, horas, momentos, lo disfrutas, lo compartes, lo llevas y entonces te empiezas a hacer pues un habilidoso y cuando llega la oportunidad, tú te puedes atrever a vivir el riesgo de vivir esa experiencia con posibilidades más exitosas que lamentables. Generalmente eso que habla usted del apasionamiento, yo considero que esa pasión, esa verdadera pasión, te lleva a ese conocimiento, porque para poder disfrutarlo y para poder arriesgarse bajo esa pasión, necesitas estos conocimientos de lo que vas a hacer. Si lo haces exactamente y puramente por pasión, es que no creo que haya... Pudiéramos malentender esta pasión que yo trato de decir. Miren, cuando hablo de pasión, no hablo de instintos, no hablo de arriesgarte porque siento bonito, por puros emociones. Esta pasión vocacional, que cuando hablamos de vocación es abocare, entregarme, amar lo que yo quiero, pero lo amo con conciencia. Digamos, es como un amor de chavales que es pura pasión y le llamamos amor, pero es más apasionamiento, pero no de emocional. Cuando ya vas creciendo y vas conociendo y vas dándote cuenta que sí quieres a esa persona, por decirlo, te vuelves a esa persona, le amas y le entregas, pero ya con un conocimiento de causa y de responsabilidad y corresponsabilidad. Bueno, en una decisión cualquiera que tú seas para una profesión, para un trabajo, para una relación, para una actividad personal, te tienes que apasionar en el sentido, pero con conocimiento de causa. Una vez que tú conoces que realmente quieres eso, que apuestas a eso y que ahí está tu objetivo, entonces le entregas y aún así a cada paso que das, lo vas haciendo con ciencia, con conocimiento y sí con pasión, pero esa pasión de entrega amorosa, de entrega donde ya entonces disfrutas tranquilamente, sin otro prejuicio y sin una emoción que te maneje, sino te maneja el corazón razón. Bien, y allí yo acudiría a otra frase que usamos comúnmente. Aquella que nos dicen, ¿estás seguro de lo que quieres? Tienes el riesgo, ahí va otra vez nuestro tema, de que se te conceda. Existe si le pones si estás seguro de lo que quieres, le pondrás todos los ingredientes que te van a llevar a eso. Esos ingredientes le llamo la pasión que debe de tener para que ocurra lo que tú quieres. Yo sí apuesto a que cuando uno tiene un objetivo claro y está seguro de lo que quiere, va a ocurrir. Porque dentro de uno va uno a desayunar, a comer, a cenar, a leer, a prepararse, a hacer eso, que eso ocurra, pero no es por mera magia, Insistimos, ni por suerte. Ni por suerte. Es porque la persona está empeñada en un objetivo preciso de que las cosas ocurran, pero me preparo, le invierto, le apuesto, le dedico para que ocurra eso que yo deseo, es de eso que yo estoy seguro de que quiero que suceda. Eso ya no me va a hacer que yo culpe al otro si fracasé, si es la responsabilidad. Es mi propia responsabilidad. Es mi propia conciencia y mi propio conocimiento que yo le aposté. Ahora, suponiendo que tú le pusiste toda la galleta del mundo, todo el entusiasmo del mundo, todo el conocimiento que tú tenías y no ocurrió,
fue de todas maneras una gran experiencia. Yo me voy a Tomás Alva Edison, cuántas veces, cuántos ensayos, cuántos experimentos tuvo que hacer al sueño que él apostaba de que él podría hacer que su bombilla se encendiera y pudiéramos disfrutar ahora nosotros del foco, a lo que llamamos. Miles de veces lo hizo. Y le decían que estaba loco. No, es que él tenía el conocimiento, él era científico, él sabía, él simplemente andaba buscando un pequeño detalle que le faltaba, pero cuando lo encontró y se dieron cuenta los demás que él tenía la razón, dijo, simplemente ahora sé que hay N cantidad de veces que no se hace así, pero encontré la correcta. Quiere decir que él sabía muy bien lo que quería, estaba seguro de lo que quería y que lo iba a lograr tras N cantidad, y eso es pasión. Así es, profundizando en sus conocimientos, profundizando en su científicamente qué tenía que hacer, no dejando a la suerte, al aventar las cosas, a ver si podía hacerse, tomando conocimiento de sus. Así es, entonces los riesgos y consecuencias, volvemos a hablar, no es algo accidentado nada más, no es algo al azar, no es algo a la suerte, es algo que tú quieras que ocurra. Entonces, volvamos a regresar un poquito a los ambientes laborales en donde la gente se puede estar exponiendo a un riesgo psicológico y tú te das cuenta que existe esa persona, esa situación, ese sobreestrés que a ti te está trastornando tu personalidad. Tú ya tienes un conocimiento de eso. ¿Quién decide si se queda ahí o se mueve? Bien, me viene a la mente lo siguiente, los sindicatos, las agrupaciones debieran estar enfocados a estos temas. Las agrupaciones para eso son, lamentablemente las llevamos, las politizamos, las movemos en momentos electorales y no tomamos la conciencia plena y luego las desatendemos. Los dejamos al azar, otra vez volvemos a lo mismo, al azar los volvemos, los desatendemos, no les proporcionamos, ¿sí? Y subsecuentemente no cumplimos con nuestras metas o nuestros objetivos a los mismos usuarios, a los mismos que prometimos. Vamos al punto del desconocimiento. Si yo no sé para qué está mi sindicato específicamente y en qué sí me puede apoyar y cómo debieran de funcionar las cosas y no les exigimos a los otros, pues siguen ocurriendo las cosas y no son cosas de la mala suerte, son cosas de que yo no me empodero, no tomo decisiones asertivas de exigir de una manera sana, responsable, consciente de lo que tiene que ser. Mira, aquí de acuerdo a la Constitución y al reglamento de la Ley Federal del Trabajo dice que ustedes y esto debería de ocurrir y no lo tenemos. No lo tenemos porque no lo exigimos. Claro, claro. Por ejemplo, a mí me gustaría echarle un vistazo a esos sindicatos de trabajadores de la construcción. ¿Sabe en qué los defienden? ¿Qué hacen? ¿Qué medidas? Nada. Es simplemente dinero lo que van. Esos sindicatos de transportistas que debiesen estar trabajando por estas cuestiones ahorita tan de moda de la contaminación, emisiones de contaminantes, no, su trabajo, su enfoque, sus liderazgos están es poder, política y dinero. Yo me quedo pensando porque yo tengo hermanos que trabajan en los camiones de autobuses de las rutas de aquí a Irapuato. ¿Sabe usted que a ellos se les multa por minuto de retraso? El sindicato los multa muy caramente por minuto de retraso y terminan pagando unas multas muy altas por día. Esto los conlleva a que ellos vayan correteados tras el tiempo, levantando gente, arriesgando gente a que no se terminan de acomodar y ellos ya se dieron el jalón, a que gente que no se ha bajado, ellos se den el jalón y que ocurran estos accidentes porque el propio sindicato los multa con los tiempos. Entonces es prioridad lo económico que la seguridad del usuario. Se fija, entonces, si el mismo trabajador chofer tomara conciencia y le exigiera
que entonces, ¿qué está pasando? ¿Y sabe qué dice el sindicato? Por eso estás pagando un seguro. Si algo le ocurre a una persona, pues le pagamos sus gastos. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que no es tan valiosa la persona, no están viendo la dignidad y el valor que tiene como persona, la están objetivizando como objeto, como deshumanizando. uso, deshumanizando, y ahí viene a perderse. Entonces el sindicato, ¿qué realmente está viendo? Productividad y economía. Y los usuarios son el medio para conseguir lo que yo pretendo. Realmente nos estamos perdiendo. ¿Dónde están los valores en los que se debe cimentar todo esto? Tiene razón, es muy profundo esa deshumanización que estamos viviendo, me voy a otro tema, esa contaminación que estamos haciendo en nuestras propias ciudades por priorizar la economía, la productividad, el consumismo. Nosotros mismos nos estamos envenenando a través del aire en nuestras ciudades, nuestro sistema urbano, nuestro sistema de transporte. Es que el punto es este, arquitecto. El ser humano llega a pensar que es el ombligo del planeta y que lo que ocurre en Brasil, que si allá tumban selvas y selvas de bosques, de árboles y demás, no nos va a impactar a nosotros, y es un error garrafal. Lo que ocurre en tu rancho, en tu país, en tu comunidad, en tu casa, me va a afectar a mí porque estamos en el mismo planeta. Y ahí se nos olvida la solidaridad, se nos olvida que todos somos parte de un todo, se nos olvida que precisamente estamos pagando estas consecuencias ambientales. Estamos viviendo estos sobrecalentamientos, estos enfriamientos, estamos viendo estas olas de violencia, porque aparentemente no pasa nada y está pasando muchas cosas. Y lo vemos a manera clima, pero lo vemos también a manera valores. ¿Crees que no pasa nada cuando tú permites que ocurran todas esas cosas? Cuando ocurren esos lenguajes, cuando ocurren esas formas de educación, yo sí me quedo pensando, a ver sociedad, y sé que hay gente que me va a escuchar y que me escucha, ¿por qué permite el santo gobierno ese tipo de programas, telenovelas, letras de canciones, donde todo habla de pérdida de valores? Porque le conviene tener al gobierno y a la sociedad ignorante para poderla manipular. Esa es la verdad. Y nuestros jóvenes están recibiendo esa información y esos parámetros de querer ser. Ya no quieren ser doctores, ya no quieren ser esto, con esas no, porque telenovelas, hay otras maneras de conseguir dinero más fácil. Dinero y vehículos y mujeres y accesar a otro nivel de vida de una manera más fácil. Más fácil. Entonces yo invito a quien nos esté escuchando, los invitamos, los exhortamos a que razonen, a que piensen, a que tomen conciencia qué es lo que quiero para mí y qué es lo que quiero para los otros. Definitivamente las decisiones que tú tomes van a impactar en los otros, así como los otros impactan en nosotros. Pero no nos determinan. Por supuesto que en cada persona está la propia responsabilidad. La invitación grande a todo esto es que los riesgos que tú asumas, hazlos de manera conscientes, y que las consecuencias que ocurran de esto, pues responsabilízate de eso que tú elegiste. Así que la invitación es que nos podrán mostrar un mercado amplio, una gran comunicación de todo, y en ti está la decisión de comértelo, no comértelo, digerirlo o vomitarlo. Realmente en tu vida, en tu persona, están las propias decisiones de este avance y de este éxito, de estas experiencias. Vamos a ir cerrando esto. Arquitecto, ¿qué le deja al auditorio? Definitivamente, digamos, puede ser una frase en un comentario. Correcto. Antes de eso, usted habló de riesgos ambientales. Si para otra ocasión me invita a platicar de riesgos ambientales, es mucho lo que tendremos muy extenso, que platicar. Por supuesto que está invitado, ya nos organizaremos. Y van a ver algunas, con la plática que tengamos de eso de ambiental, van a ver cambiar algunos conceptos que tengo conocimientos de ellos y mi perspectiva de ellos. Claro. Pero bueno, eso es tema de otro
de otro programa. De otra invitación que me haga usted. ¿Qué dejo? Me gustó mucho tocar el tema con usted y llegar a la conclusión de esta responsabilidad de uno mismo. Yo considero que si vemos esa parte, tendremos pleno conocimiento con estos conceptos de los riesgos que debemos tomar, de la responsabilidad de cada uno de tomar estos riesgos. No es malo tomar riesgos, no es eventual, es diario, es una decisión diario. Riesgos los tomamos al atravesar una calle, al bajar una escalera, al cocinar un huevo, al atenderme mi higiene bucal, diario. Tomamos esos riesgos, hacerlo, no hacerlo, de qué manera hacerlo. El tener el conocimiento de ello nos dará no la garantía de triunfar, pero una aproximación a ese éxito. Eso Entonces, es lo que concluyo. No podemos culpar al otro de nuestras propias decisiones. Afirmativo, muy cierto. Que nuestras decisiones sean en base a una previa conciencia y capacitación, para que esto sea una propia responsabilidad que te lleve a experiencias exitosas y menos lamentables. Afirmativo. Cada uno de nosotros somos responsables del conocimiento, la aplicación y la exigencia de nuestras medidas de mitigación para los peligros que podemos afrontar en cada una de nuestras decisiones. Muy bien. Arquitecto Luis Valdés, le agradezco mucho el haber estado aquí acompañándome en este programa. Y con esto, les saluda Ros, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.